Bien, vamos a comenzar con el capítulo de reumatología. Cuando vamos a enfocar toda esta primera parte que engloba estas 3 primeras horas, mañana reumatología 2, en la parte de reumatología 1 vamos a circunscribir lo que es las artrosis, con todas sus características, tanto clínicas, epidemiológicas, radiológicas, tratamiento y todo lo que implica los nuevos tratamientos como la viscosuplementación. Con respecto a los REAs, a los reumatismos extraarticulares, vamos a enfocar netamente en lo que es las fibrositis, las fibromialgias, los cuadros de polimialgias reumáticas y una enfermedad que ya vamos a ir larvando, que es parte importante y pilar importante en la explicación de las enfermedades inmunológicas, es la artritis reumatoide. Es una enfermedad poliarticular, simétrica, que afecta ambas manos, rigidez más de 1 hora, matutina. Es la enfermedad representativa reumatológica. O sea, cuando uno se imagina una enfermedad representativa reumatológica, la artritis reumatoide, más frecuente en mujeres que en varones. Y otra enfermedad que enfoca o engloba la parte sistémica va a ser el lupus eritematoso sistémico, que mañana lo hablaremos muy prolijamente. En cuestión del enfoque de hoy, también hablaremos de lo que son las artropatías por cristales. La artropatía por cristales engloba 2 o 3 variables importantes. Una bien representativa, que es la artropatía gotosa, que es un aumento de ácido úrico por diferentes factores, más frecuente en varones mayor de 50 años, con ingesta de OH, con dieta carnívora, o sea, con algunos factores que coadyuvan a que ese paciente es proclive a tener una artropatía gotosa, con una característica monoarticular o oligoarticular, a diferencia de la artritis reumatoide, que es un cuadro poliarticular, ¿no? Eso es importante en la reumatología, que es una especialidad que nos tipifica la ACR de acuerdo a criterios, el definir bien las articulaciones. Si es una sola articulación, es monoarticular, y el paciente viene con una tumefacción de rodillas, monoartritis, que puede ser gotosa, pirofosfato cálcico, hidroxiapatita o séptica. Pero si enfoca 2 o más articulaciones, hasta 3, oligoarticular, y ahí tenemos una serie de enfermedades que afectan la parte oligoarticular, como el STIL, la artritis reactiva, el Reiter, una serie de enfermedades que también vamos a hablar en reumatología 2. Pero cuando viene el paciente con problemas poliarticulares, ya me estoy circunscribiendo en enfermedades difusas del tejido conectivo, y ahí el lupus y el artritis reumatoide son las más representativas. Una variante más de las artropatías por cristales es lo que le llaman el pseudogota o pirofosfato cálcico, que son depósitos justamente de pirofosfato en una zona exclusiva, en un tipo de paciente epidemiológico exclusivo, un paciente primero de sexo femenino, longeva, más de 60, 70, 80 años, y que viene con dolor de rodilla crónico. Cuando tengan esa historia clínica, y si es unilateral, planteen pseudogota o pirofosfato cálcico, porque si es bilateral y tiene más de 80 años, gonoartrosis sería la posibilidad. Entonces, como pródromo, quiero ser muy lacónico, muy pequeño, pero que más o menos darle la idea que la reumatología, con la anamnesis, si es monoarticular, oligoarticular o poliarticular, podemos definir o encasillar diagnósticos. Bien, comenzamos con la definición de lo que es la osteoartrosis, o también conocido como la artropatía degenerativa o la osteoartritis, ¿no? Es la enfermedad degenerativa más frecuente en el mundo del punto de vista articular. Quiero que quede bien claro ello. Cuando viene un paciente de 60 años con dolores, doctor, me duelen los huesitos, estos huesitos, me han salido unos nuditos, tengo artritis reumatoide, dice, ya el paciente viene con la etiqueta, ya se diagnosticó ya, artritis reumatoide, y uno ve las lesiones, ve las deformaciones, y uno está casi con el asidero clínico exacto diciendo que esto es una osteoartrosis.
a una osteoartritis, una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué estoy viendo? Los nódulos de Heberden. ¿Qué estoy viendo? Los nódulos de Bouchard, ¿no? Son artropatías de las más frecuentes que vemos en la consulta día a día. Las ubicaciones de la osteoartrosis nos tipifica con mayor seguridad esa afección. Interfalángicas distales o mediales, ¿no? En el contexto, parte de columna, sobre todo lumbar, parte de cadera y rodilla, son las 3 o 4 zonas predilectas de la osteoartrosis. Por favor, no planteen osteoartrosis de codo, no planteen osteoartrosis de hombro, no planteen osteoartrosis de tobillo, son las zonas menos o casi no afectadas. Eso es importante. Así como la artritis reumatoide afecta exclusivamente la muñeca, no hay otra enfermedad reumatológica común que afecte la muñeca. ¿Qué, doctor? ¿No hay? No hay. Una enfermedad rara que afecta a la muñeca es el sinovioma vello nodular. Es una neoplasia, una de las pocas neoplasias articulares primarias, el sinovioma vello nodular, que puede afectar la muñeca, pero es muy excepcional. Cuando tengan dolor de muñeca no hay pierde en reumatología o en clínica, es artritis reumatoide. Si es bilateral, si es simétrica y afecta muñeca o afecta metacarpofalángicas proximales, eso es artritis reumatoide. Hay que diferenciar en el contexto. ¿Por qué les transmito esto? Porque cuando viene un paciente piensa que tiene una artritis reumatoide y en realidad tiene una osteoartrosis o osteoartritis o una artropatía degenerativa que es muy frecuente. Ahora, el grupo etario, hay veces encontramos jóvenes con osteoartrosis. Y cuando encontramos jóvenes con osteoartrosis, yo debo buscar secundarismo. Secundarismo, enfermedades óseas congénitas que estén predisponiendo a tener osteoartrosis. Generalmente la osteoartrosis es de un paciente de perfil adulto o adulto mayor. Es raro ver una osteoartrosis en niños o en adolescentes o en jóvenes. Si encuentran en ese perfil o en ese grupo etario, busquen secundarismo. ¿Qué secundarismo? Una enfermedad, por ejemplo, enzimática, con alteración del ácido homogenticínico, los que estuvieron en mi clase de bioquímica. Ah, doctor, una ocronosis o alcaptonuria. Ese paciente que da, el niñito que orinas oscuras, ese paciente da artrosis precoz. O aquel paciente que es longilíneo, alto, longilíneo, leptosómico, que tiene la abrazada larga, ¿no? Abraza 2 veces, ¿no? Aracneísmo. Ese es un paciente con Marfan. El Marfan también tiene tendencia a ser osteoartrosis. O aquel paciente también grotesco, con las manos anchas, la lengua grande, el pómulo saliente. Usted diciendo, uy, ya doctor, ya está el diagnóstico. Una acromegalia, doctor. La acromegalia también es un factor de osteoartrosis precoz en jóvenes, ¿no? Y así podremos larvar una serie de enfermedades que te pueden dar osteoartrosis en grupo etario precoz, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a larvar la definición, los tipos de osteoartrosis que son primarias y secundarias, vamos a hablar de la epidemiología, la etiología que está bien clara, hay una alteración de la parte del cartílago articular que vamos a ver en algunas diapositivas, hay una alteración de las proteínas de las glucosaminoglucanos, ahí se está trabajando en el tratamiento, pero no con buenos resultados todavía, probablemente en el futuro sí. La clínica mencionada donde los nódulos de Heberden y Bouchard, donde los crujidos, doctor, suena como conejos, mi cadera, mis rodillas, crujidos, es la signología clínica patognomónica del paciente con osteoartrosis. Características localizadas, ¿dónde se localiza? Manos interfalángicas distales,
rodillas, caderas son las zonas, y columna, sobre todo columna lumbar. ¿Por qué incido en este asidero? Porque ya ha habido una pregunta de un examen de residencia, ¿dónde con mayor afección de la columna se afecta? Es lumbar, cervical y luego dorsal. Esa es la secuencia de las características, ubicaciones. El diagnóstico, siempre el diagnóstico reumatológico es anamnésico, epidemiológico, grupo etario, examen físico. Los exámenes imaginológicos, radiografías, ecografías, resonancias, son exámenes complementarios. El diagnóstico es netamente clínico. Y el tratamiento no ha cambiado desde la época que yo era estudiante. Estamos hablando hace dos o más décadas. Ya se imaginan, década del 80, ¿no? En ese contexto, el tratamiento no ha cambiado. Es reposo articular, AINES o paracetamol, todos los AINES, incluidos los COX que han ido apareciendo, ¿no? Que en este caso es manejo del dolor o de la inflamación, más dolor que inflamación. Han aparecido tratamientos antiartrósicos como la diacerina, como la glucosamina, el condroitin sulfato, etcétera, con pobres resultados a largo tiempo. Y los tratamientos actuales como son las viscosuplementaciones. ¿Qué son las viscosuplementaciones? Son sustancias hialinas que se le aplican intraarticularmente al paciente. Un ejemplo, ¿no? El paciente llega a mi consultorio con un dolor intenso, gonoartrísico, una gonoartrosis simétrica, dolorosa, pero una rodilla más hinchada. Siempre hay que descartar que no sea séptica al comienzo. Si no está flogótico, no hay fiebre, probablemente no sea séptico. Pero lo que me va a dirimir eso es la artrocentesis. Le hago la artrocentesis, un líquido claro, transparente. Eso es un líquido de una hidroartrosis. A diferencia de un líquido séptico, que es un líquido turbio, purulento, etcétera, ¿no? Clínicamente, eso no necesito laboratorio. Luego ya en laboratorio le mando filancia, mucina, le mando leucocitos, cómo están, y de acuerdo a eso, pero el diagnóstico es clínico. Y el paciente dice, doctor, ya tomé mi AINES, ya tomé mi paracetamol, me ha puesto ampollas, he estado en reposo, nada, he ido al fisiatra, nada. Ahí tiene que ser tratamiento con viscosuplementación, sustancias hialinas in situ. Se le saca 2 centímetros cúbicos de líquido articular y se le pone 2 centímetros cúbicos de viscosuplementación. Y el paciente que llega pues con limitación funcional al consultorio, sale caminando, doctor, muchas gracias, nos vemos, voy a jugar mi partido de fútbol, ¿no? Esa es la historia de la viscosuplementación. La respuesta es inmediata. Cuando esto se vuelve iterativo, repetitivo, el paciente ya es candidato a una ortopedia, o sea, una prótesis. Ese es el camino final que va el paciente con una coxoartrosis severa de cadera en la cual el paciente está postrado, con todos los riesgos que conlleva la postración, tromboembolia pulmonar, trombosis, osteoporosis masiva e incluso escaras, ¿no? El paciente postrado tiene todos esos riesgos. Entonces, pacientes van a prótesis. Esa es más o menos la génesis de todo lo que vamos a ir hablando en ese concepto. Entonces, definición, principal problema reumatológico, es una de las patologías más frecuentes que se ve en la consulta clínica reumatológica. Grupo heterogéneo de condiciones con signos y síntomas articulares asociados a un defecto de la integridad del cartílago. O sea, la génesis o el asidero de la artrosis es el cartílago. Es el condrocito. Actualmente en el mundo, los grandes consensos, los grandes estudios de investigación están buscando condroprotectores, sustancias condroprotectoras, justamente para inhibir este proceso alterado. Y cambios a nivel del hueso subcondral, eso ya se ve en estudios de biopsia, de articulaciones, biopsias, ahí se detecta bien, pero para hacer un diagnóstico de artrosis no necesito una biopsia de sinovia, una biopsia articular, el diagnóstico netamente es clínico y lo radiológico me va a dar algunas características clínicas. Un ejemplo, la osteofitosis, una característica. Si le preguntan cuál es el signo radiológico patognomónico de la artrosis, son los osteofitos. Y en segundo lugar, la esclerosis subcondral. Alteración inicial del cartílago articular de tipo degenerativo no inflamatorio. Esa es una gran diferencia clínica con la artritis reumatoide, que sí es inflamatoria.
Tipos, primaria o secundaria. La epidemiología, ya le he dicho primaria, cuando no hay una comorbilidad de fondo, como clonosis, Marfan, Ehlers-Danlos. ¿Qué es el Ehlers-Danlos, doctor? Ese niñito o ese joven, doctor, yo soy muy elástico, muevo mi hombro, mi codo lo doblo para adelante, el hombre goma, típico, Ehlers-Danlos, síndrome de hiperlaxitud articular, ¿no? Ese es joven típico que le dice, doctor, cada vez que me muevo sale conejos. Ese probablemente sea un Ehlers-Danlos, una hiperelastosis articular. Variables según metodología de evaluación, alta frecuencia poblacional, mayor de 65 años. Ubicación, mire, la rodilla, si le preguntan cuál es la articulación que más se afecta en la artrosis, es la gonoartrosis, es la rodilla. Y ahora con este problema metabólico del índice de masa corporal elevado, ya ustedes me entienden a qué estoy hablando, ese es un gran factor. El índice de masa corporal elevado más la vida sedentaria con poca actividad física son factores coadyuvantes de gonoartrosis. 15% en manos, 8% en cadera, acá está la referencia. Secundaria, alteraciones en estructuras genéticas como las condrodisplasias, por ejemplo. Hay una enfermedad en la cual el paciente tiene una talla corta, tiene los pies arqueados, ¿no? La cara un poco voluminosa, un acondroplásico, ¿no? Característico. O hay una enfermedad en la cual el paciente también tiene talla corta, pectus carinatum, el tórax en quilla que le llaman, una enfermedad de Morquio. Es una enfermedad también con alteración osteocartilaginosa, ¿no? Acúmulo de algunos productos bioquímicos como problema del fierro, la ferritina, la hemosiderina, la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad en la cual tiene un perfil. Es un paciente varón, joven, 20 a 30 años, que viene por miocardiopatía, o sea, signos de insuficiencia cardíaca, viene por problemas de esterilidad, problemas de infertilidad, y viene por problemas de cirrosis hepática sin haber tomado OH ni haber tenido exposición a hepatitis B. Ahí en esos contextos de triada habría que plantear una hemocromatosis. Y la característica semiológica de la hemocromatosis es la pigmentación facial, la hemosiderosis a nivel de piel. Por eso le llaman la diabetes bronceada. Alteraciones endocrinas como la misma diabetes. La diabetes mellitus es un factor. Un paciente sin diabetes tiene menor riesgo de hacer artrosis que un paciente con diabetes que tiene mayor riesgo de hacer una artrosis secundaria. La acromegalia, que es un problema de hormona de crecimiento para diferenciar si es después de los 20 años, acromegalia, si es antes, gigantismo, son enfermedades que están relacionadas a la hormona de crecimiento, en la cual el paciente tiene un problema dismórfico, ¿no? Una acroesclerosis de extremidades, extremidades, esclerosis, por eso tiene el signo de la mano en pala, que le llama mano grotesca, grande, no le quedan los anillos, ¿no? Es la historia, doctor, vengo porque no me quedan los anillos, doctor, vengo porque no me entran los zapatos, características clínicas, semiológicas de un paciente acromegálico. Y luego viene, doctor, he ido cambiando, ¿no? Tenía una foto hace 5 años y mire, ¿no? He cambiado, ¿no? Características somatométricas, somatomorfas, faciales, grotescas, que hace que el paciente se dé cuenta de su fisonomía, y una característica es la prominencia del arco cigomático, la hiperostosis frontal, y otra característica dice, doctor, tengo dificultad para deglutir, tiene macroglosia, ¿no? Son características, y el prognatismo. Todo eso sumado en variables me da ya el diagnóstico de acromegalia. Algunas alteraciones, miren, la misma gota puede producir una artrosis secundaria, el mismo pirofosfato de calcio puede producir una artrosis secundaria, ¿no? Enfermedades difusas del tejido conectivo, como el lupus, la esclerodermia, la polidermatomiositis, también pueden producir. Problemas de traumáticas o la neuropatía de Charcot, muy conocida. La necrosis ósea o necrosis aséptica también puede ser luego un componente osteoartrósico, sobre todo de cadera. La necrosis aséptica tiene una predisposición a aquel paciente, por ejemplo, colagenopático, que usa corticoides de largo tiempo,
a dosis altas y comienza a tener dolor de cadera y luego fiebre con velocidad de sedimentación elevada. Eso probablemente sea una necrosis aséptica de cadera. Y algunos problemas congénitos como displasias. Acá está, mire, esta es una radiografía representativa de una osteoartrosis, ¿no? Una representativa de una osteoartrosis. Vemos acá, ¿no?, alteraciones de la caries articular, ¿no?, sobre todo condroarticular, disminución del espacio, y hay esclerosis, todo lo que es con aumento de lucidez, eso es esclerosis, y la esclerosis es una característica de la artrosis. Una placa de manos, o este es metatarso creo, metatarso no, bien, donde también hay esclerosis subcondral, ¿no? Y si tiene mayor acosicidad, hay pequeñas esclerosis o estiofitos también que permiten hacer un diagnóstico. Miren este paciente, esto justamente es el paciente, el hombre goma, la hiperlaxitud articular. Este es un factor también de artrosis, pero secundaria. Etiología, la etiología está bien estudiada porque se han hecho estudios biópsicos, histopatológicos, inmunohistoquímicos, toda la parte molecular, y se han encontrado estas alteraciones, alteración de las colagenasas, de las metaloproteasas, alteraciones hídricas del cartílago, se deshidrata el cartílago, por eso se degenera, desorganización del condrocito, que es la génesis de todas estas sustancias mencionadas, alteraciones de las fibras colágenos, de los proteoglucanos del condrocito. Como vean, todo va circunscrito netamente al problema del condrocito, del cartílago. Acá se ve mejor, miren la esclerosis subcondral, prácticamente la articulación está fusionada, ¿no? Y disminución del espacio articular, miren el espacio articular acá se nota y acá no hay disminución del espacio articular. Pinzamiento, que es el término que usa el radiólogo para estos contextos. Y miren, una zona bien afectada que es la coxoartrosis. Doctor, me duele la cadera, cuando hago este movimiento me cruje la cadera, y ya está el diagnóstico. Ven al paciente mayor de edad, 60 o 70 años, ya está en el contexto, una coxoartrosis. Clínicamente, le toman una radiografía y corroboran su diagnóstico, ¿no? Y ven acá, hay disminución del espacio articular, pinzamiento, ¿no?, un leve osteofito por acá, y miren la esclerosis subcondral, que es una característica también de la artrosis. Clínica, adulto mayor, primaria, que es lo que con más frecuencia vemos, ¿no? Lugares frecuentes, rodilla, coxofemoral, manos, estas son las zonas frecuentísimas. Lo que les he dicho, ¿no? Columna lumbar, cervical y dorsal, esa es la secuencia, por favor, apréndense la secuencia, no lo ponemos al azar, no lo ponemos por ubicación como porque queremos, no. La diapositiva está ordenada de acuerdo a la presentación e incidencia, es rodilla, cadera, manos, columnas lumbar, cervical y dorsal, esa es la forma. De primer inicio no plantean una espondiloartrosis dorsal, es rarísima. Si un paciente viene con dolor dorsal y encuentran imágenes compatibles con una artrosis, no. El otro día viene un paciente al consultorio y lo hospitalizamos, artrosis dorsal, no, POT, mal de POT, una enfermedad muy arraigada a nuestra historia, a nuestra situación real de país, ¿no? Tuberculosis vertebral, mal de POT, que puede simular una espondiloartrosis dorsal. Miren, cuán importante es tener los conceptos claros para poder definir. ¿Y por qué se planteó POT? Porque el mal de POT es ubicación netamente dorsal. No hay POT cervical, no hay POT lumbosacro. El POT es netamente dorsal. Y la característica clínica es dolorabilidad, y el paciente tiene otra característica semiológica que no deben olvidarse. La cifosis. Cuando vean a un paciente con dolor dorsal, con cifosis, primera posibilidad en Perú, mal de POT, tuberculosis osteovertebral. Simetría, ya les he dicho, cuando tengan dolor de rodilla en una paciente de edad, probablemente unilateral, no sea artrosis o gonoartrosis. La gonoartrosis es bilateral, simétrica. Es un tipo de dolor mecánico. ¿Qué quiere decir mecánico? Doctor, cuando tejo, me duele, estos nuditos, se me hincha. Está la historia clínica, la anamnesis. Doctor, cuando camino mucho se me hinchan las rodillas. Ahí está la historia clínica, efecto mecánico, esfuerzo.
pero cuando estoy en reposo tranquila, me calmo. Historia de dolor mecánico. Pregúntenlo eso a la artritis reumatoide, no calma el reposo. La artritis reumatoide duele tanto en actividad y en reposo. Historia clínica. Exámenes complementarios, deformación, examen clínico, deformaciones, como los Heberden-Bouchard, crujidos y limitación funcional. No puedo doblar, doctor, no puedo tejer, no puedo doblar la rodilla, no puedo caminar, me duele, etc. Ahí está, clínica clásica de los nódulos de Heberden-Bouchard, distales. Pero esta ubicación distal de la afección osteoartrósica, debo hacer un diagnóstico diferencial con dos enfermedades que también afectan las articulaciones interfalángicas distales. Una es una enfermedad que lo vamos a ver mañana, la artropatía psoriática. La artropatía psoriática que afecta a las uñas, el signo del dedal, que afecta a los codos de escamación con el signo de pitting al momento del rascado o detrás del pabellón de los auriculares. Esa artropatía psoriática afecta la interfalángica proximal. Y otra enfermedad que afecta a la interfalángica proximal es lo que vamos a ver hoy también, la gota, la podagra, pero tiene una diferenciación radiológica con la artrosis. La artrosis no hace erosión, no hace geodas. La gota sí hace geodas, erosión, clásica de la podagra. Localizaciones especiales, bueno, el Heberden, la risartrosis. ¿Qué es la risartrosis? Es una artrosis del trapecio metacarpiano. Risartrosis, doctor, me duele esta zona, no puedo agarrar las cosas, el papel. Ahí está, trapecio metacarpiano, ya ha sido motivo de pregunta de examen. La risartrosis. La espondiloartrosis es la artrosis de columna, de mayor predilección lumbar. Y aquí voy a darle un tips. La lumbalgia es una de las patologías o síndromes más frecuentes en el mundo. Y desde el punto de vista reumatológico, no hay consulta que no venga un paciente con lumbalgia. O sea, lumbalgia, múltiples diagnósticos diferenciales. Y hay veces cuando el paciente viene con lumbalgia, ¿qué hace el médico? Antes de examinar, le pide radiografía de columna. Y cuando le toma la radiografía de columna, una paciente de 50, 60 años, dice, picos del loro, discopatía, ahí está, artrosis de columna, esa es la causa del dolor. Probablemente no sea la causa de su dolor lumbar de la paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque han hecho estudios en pacientes que no tienen dolor lumbar y le han tomado una placa de columna en ese mismo grupo etario. ¿Qué han encontrado? Discopatía, osteofitos y no tienen dolor. Por eso cuando vean un paciente con dolor lumbar, no planteen de inicio espondiloartrosis, planteen otras patologías como fibrositis, contractura paravertebral, una infección urinaria, un problema renal, etcétera. Hay una serie de patologías ginecológicas, si es del sexo femenino, etcétera. Le comento, ¿no? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Si yo tengo una visión tubular, probablemente me equivoque. En medicina es eso, la visión tubular, yo le digo a mis alumnos, visión glaucomatosa, porque solamente ven el campo central, no ven el campo periférico. En medicina probablemente haya mayor riesgo de equivocación en diagnósticos. Viene un paciente con dolor lumbar, el residente me dice, doctor, una espondiloartrosis. Yo le digo, tiene 50 años, ¿le has examinado otras? ¿Has visto alguna cosa más en el paciente aparte del dolor lumbar? No, solamente he visto la columna. Craso error. Ves que la paciente está pálida, está con anemia, tiene dolor lumbar. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Mieloma múltiple. El mieloma múltiple cursa con anemia, cursa con otras alteraciones y dolor lumbar. Y al final esa paciente era un mieloma múltiple. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es tener una visión amplia de los pacientes. La espondiloartrosis, la osteoartrosis abrasiva y el DISH. Esto es lo que llama la hiperestosis difusa idiopática del esqueleto, el DISH. Es muy frecuente, eso está asociado también al cuadro de hipermovilidad articular. Y la condromalacia de la patela, que es una patología no muy frecuente. Ahí está. La interfalángica media es Bouchard y la distal es Heberden. Y siempre se equivocan cuando toman el examen. A los alumnos examen práctico en semiología, en la parte de soma, la parte del sistema osteomioarticular. Le digo, nódulo de Heberden. Están examinando la parte medial, ¿no? Es la parte distal Heberden. El medial es Bouchard.
Y la risartrosis, trapecio metacarpiano, ahí está la risartrosis. Un buen gráfico para que tengan mejor. El diagnóstico, sospecha clínica, la clínica es lo que le da el asidero de toda enfermedad, de toda morbilidad o comorbilidad, le da la historia clínica. Los exámenes siguen siendo y serán, y eso va a depender de nosotros, complementarios, siempre. El examen clínico, por eso es importante hacer un buen examen clínico completo y del punto de vista articular, hacer un buen examen articular. Para eso tengo que saber la parte básica, que me supongo lo han hecho ustedes en las ciencias básicas, en la parte de anatomía, en la parte del capítulo de artrología, qué articulaciones son diartrósicas, infartrósicas, anfiartrósicas, ¿no? Cómo son los movimientos de las articulaciones, si es aducción, abducción, rotación, etcétera, o sea, todos los movimientos. Si no saben eso del punto de vista fisioanatómico, ¿cómo voy a evaluar a un paciente si la articulación está bien o mal? Tengo que conocer primero la parte normal. El laboratorio, en la parte de osteoartrosis, no hay cambios. Velocidad de cimentación, proteínas C reactivas son normales. Eso viene en pregunta de examen, ¿no? Le viene paciente con dolores articulares, con velocidad de cimentación normal, proteína C reactiva. Probable diagnóstico, ponen artritis reumatoide, como para que caigan, ¿no? Y es osteoartrosis en realidad. Radiografía, los osteofitos, el otro. Ahí está. La rodilla, la zona más afectada. Ahí está la esclerosis subcondral, el pinzamiento y miren el osteofito, ¿no? Ahí está. Ahí está, esta es la risartrosis, trapecio metacarpiana, miren la esclerosis subcondral, miren la disminución. Lo normal del espacio articular es este, miren, el lado oscuro, ese es el espacio articular normal. Y miren esta disminución del espacio con una radiolucidez, miren, marcada, esa es la esclerosis. Ahí está. El compromiso más de cadera, mira, prácticamente la articulación coxofemoral es una sola. Doctor, no puedo, me he quedado así, congelado. Ahí está. Anquilosis. Está anquilosada la articulación. Esto es un gráfico interesante para definir la pie, ¿no? El pie en forma de, ¿no? En forma de genumbaro, ¿no? En forma de incógnita, genumbalgo, ¿no? Son situaciones simples del punto de vista de examen clínico reumatológico, son importantes, viendo el eje medial, el eje normal del cuerpo.